En un mundo donde la realidad y la locura se entrelazan, la mente de Diana Castell se convierte en un laberinto de sombras y susurros. Su vida, atrapada bajo el yugo de un marido dominante, se desmorona cuando la estabilidad de su mente, ya quebrada por el trastorno bipolar, comienza a ceder ante un torbellino de dudas y amnesia. La tranquila rutina de su vecindario se ve abruptamente interrumpida por la muerte de su amiga y vecina, Carmen, cuyo cuerpo es hallado con signos de violencia. La desesperación se apodera de Diana al descubrir que fue la última persona que habló con Carmen, y las ominosas palabras que intercambiaron resuenan en su mente como un eco doloroso: no quiero verte más. A medida que la investigación policial avanza y las pruebas empiezan a apuntar hacia ella, Diana se enfrenta no solo a la sospecha de un crimen que podría no haber cometido, sino también a los demonios que la habitaban antes de esta tragedia. En su búsqueda de la verdad, debe desentrañar los oscuros secretos de su propia mente mientras lidia con el terror de convertirse en la principal sospechosa. Atravesando momentos de claridad intermitente, Diana se embarca en un viaje inquietante, en el que cada revelación la acerca a la respuesta que teme, y el verdadero peligro podría estar más cerca de lo que imagina. ¿Puede confiar en su propia memoria? ¿O acaso existe un asesino que sigue al acecho, aprovechándose de su fragilidad? En este thriller psicológico, la lucha por la verdad se convierte en un descenso escalofriante hacia lo desconocido. Los hilos de la noche. Una novela de Lute Pérez, narrada por Vanessa Di Giacomo. L Ediciones presenta Los hilos de la noche, de Lute Pérez, novela ganadora del concurso Claroscuro 2025 de novela negra. Introducción. La noche en que todo comenzó, Diana Castell llevaba horas fingiendo que su vida seguía un curso razonable. Había preparado la cena con movimientos mecánicos, alineando los cubiertos con una precisión casi quirúrgica, como si el orden de la mesa pudiera compensar el desorden de su cabeza. En el piso de arriba, el televisor escupía voces, risas enlatadas y noticias que no le importaban a nadie. En el salón, su marido repasaba el móvil con el gesto serio de quien siempre tiene algo más importante que hacer que mirar a los ojos a su esposa. Diana, mientras tanto, notaba esa vieja sensación en la nuca, como si alguien hubiera encendido un interruptor en su cerebro y la luz empezara poco a poco a parpadear. El psiquiatra le había explicado 1000 veces que los episodios llegarían así, sin aviso, sin coherencia, sin misericordia. Había hablado de neurotransmisores, de ciclos, de fases hipomaníacas y depresivas, de algo llamado disociación de la memoria, que sonaba a manual de psicología más que a la vida real. A ella, sin embargo, lo que le importaba no eran los términos, sino las consecuencias, las horas perdidas en blanco, los recuerdos que parecían sueños, las palabras que juraba no haber dicho y que los demás recordaban con una nitidez hiriente. Cada día era una negociación con su propia mente. ¿Cuánto de lo que siento es real? ¿Cuánto de lo que recuerdo ocurrió de verdad? Con su marido, esa negociación se convertía en rendición. Él no creía en etiquetas médicas ni en diagnósticos, decía que el trastorno bipolar era una excusa moderna para no hacerse cargo de la propia vida. Que todos tenían problemas, que ella debía ponerse las pilas, que los médicos lo exageraban todo. Cada vez que ella intentaba explicar cómo los pensamientos se le aceleraban o se le apagaban, él solo veía drama, debilidad y un molesto ruido de fondo que perturbaba su rutina. Así, la casa había dejado de ser refugio para convertirse en escenario, un lugar donde Diana actuaba estabilidad delante de un público hostil y exigente. Por eso, la única persona con la que se permitía bajar la guardia era Carmen, su vecina de la casa de al lado. Carmen no hacía demasiadas preguntas, y tal vez por eso se había ganado su confianza. Compartían cafés apresurados en la cocina, cigarrillos a escondidas en el balcón, confidencias susurradas por miedo a que las paredes escucharan. Carmen entendía esa tristeza densa que se pegaba al cuerpo, esa sensación de estar flotando a unos centímetros de la vida de los demás, como si la realidad fuera un canal que a veces se sintonizaba y otras quedara en ruido estático. Con ella, Diana podía ser frágil sin sentirse juzgada, podía reír sin calcular si era demasiado, podía admitir que, a veces, tenía miedo de sí misma. Aquella tarde, sin embargo, algo se quebró. No sabría decir en qué momento exacto, ni qué palabra, qué gesto o qué silencio lo detonó.
Solo recordaría, horas después, o tal vez días, el tiempo dejaba de ser una línea y se volvía un círculo roto, la frase que salió de su boca con un filo que no pretendía: no quiero verte más. La dijo delante de la puerta, con la llave fría de Carmen apretada en la palma de la mano, como si ese metal fuera la única conexión real entre ellas. Lo siguiente fue un portazo. Y después, un vacío. Capítulo 1. A la ambulancia le faltan todavía varios kilómetros para llegar cuando Diana despierta en la penumbra de la noche recién caída. La sirena perfora la nube de humos de la ronda con gemidos finos como el papel mientras ella abre los ojos y se ve echada en el sofá de su casa de Campo Olivar, un barrio residencial a tiro de piedra de Valencia, pero al mismo tiempo un mundo completamente distinto. Se levanta con un libro de la biblioteca abierto a un lado y una jaqueca que le oprime la parte posterior de los párpados. Se incorpora, dobla la esquinita de la página por donde va leyendo y le pasa la mano con afecto al ponerlo sobre la mesa de centro. Últimamente es capaz de leer una novela en un par de horas. Siempre ha sido una lectora voraz, pero lleva una época leyendo mucho más rápido. Los colores, las conversaciones, todo es más estimulante y exhaustivo, como si al abrir un libro liberara genios atrapados en su interior. A menudo las escenas y las gentes entre las tapas le parecen más vivas que en la vida real, con sus personajes bronceados de dientes nacarados, sus conversaciones ingeniosas, el apuesto desconocido que asoma en un vagón de metro atestado o pasea por la calle. A veces, al terminar un libro a velocidad récord, Diana se siente ligeramente decepcionada, como si un buen amigo le hubiera colgado el teléfono en plena conversación. Desde que Tony se fue, la casa está más silenciosa que una tumba. Le habría gustado que su hijo hubiera escogido una facultad en Valencia, pero se decidió por la de Madrid. Cogió los bártulos y se fue y, aunque en realidad no está tan lejos, para Diana es como si estuviera en la otra punta del mundo. Tendría que haberse ido a Bilbao, le dice su marido siempre que ella se queja, de ahí que haya dejado de hacerlo y en cambio, se muerda la lengua y se dedica a pintar la casa y renovar el mobiliario. Lee, pasa las noches en vela y comprende que no estaba preparada para quedarse sola con Pedro en la casa. En aquellas ocasiones en los meses previos a la marcha de Tony, en que se permitió pensar sobre el tema, se dijo que serían como las parejas de la tele, esos padres de nido vacío que pasean de la mano por playas exóticas, cocinan platos sofisticados y hacen el amor. Suspira. La mayoría de las noches Pedro llega tarde a casa y a menudo ni siquiera come, y menos aún platos sofisticados. Se levanta a duras penas del sofá y cruza el cuarto a tientas mientras la ambulancia avanza rauda hacia el barrio, la sirena ahora un clamor en el aire bochornoso del verano en Valencia. La tarde le sobrevienen oleadas breves, la pelea con Carmen en la otra punta de la calle, el abuso de alcohol por parte de ambas y un vago recuerdo de volver a casa dando tumbos y caer a plomo en el sofá para dormir la sangría. Si Carmen no es ya una alcohólica, no le queda mucho. Últimamente siempre lleva una copa en la mano, con la que va salpicando aquí y allá mientras se balancea en sus zapatos de plataforma como si llevara zancos. Diana se frota las sienes y se dice que no sería mala idea hablarle a su amiga de Alcohólicos Anónimos la próxima vez que la vea. Podrían ir juntas a una reunión a Valencia, que no queda tan lejos y donde seguro pasarían más desapercibidas que en Campo Olivar o Paterna. Se lo dirá, aunque sin agobiarla, todavía no son tan íntimas. Le zumba la cabeza, y recuerda entonces la tableta de aspirinas del bolso, que sigue donde la dejó cuando salió precipitadamente hacia la casa de Carmen. Abre la puerta, que se ha quedado entornada, aparta la mosquitera, coge el bolso del asiento delantero del Toyota y rebusca en su interior hasta que da con ellas. Fuera se oye alta y clara la ambulancia, que taladra el zumbido del tráfico con su sirena, y Diana se vuelve para mirar al otro extremo de la calle, entornando los ojos ante la pálida luz de una tarde-noche brumosa. Hay algo que no va bien, se nota en el ambiente, una especie de asincronía. Pero al cabo de unos segundos la sirena de la ronda lo ensordece todo. Se traga la aspirina sin agua allí mismo en el coche, mientras ve a la ambulancia doblar la esquina y pararse en seco delante de la casa de Carmen. 3 sanitarios corren hacia la puerta de entrada, donde está el marido de su amiga apoyado contra la mosquitera. Rafa. Cuando abre de par en par la puerta ve que el destello de las luces se refleja en sus gafas. Sin pensárselo 2 veces echa a correr,
rebasando las 3 casas que la separan de la de Carmen, con pasos apresurados sobre el cemento caliente. Para cuando llega al jardín delantero va sprintando y al doblar por el camino de entrada, se le escurren las sandalias en algo mojado, un charco, y sale disparada contra el coche de Rafa, poniendo las manos sobre el capó para amortiguar el golpe. Cuando sube precipitadamente los escalones de los Ciruela, a punto está de chocar con Rafa en el umbral. Este la mira sin decir nada, se abraza a sí mismo y deja que Diana se cuele por el umbral, donde están los de la ambulancia arrodillados sobre el parqué del salón recién redecorado. Están cabizbajos, como si estuvieran rezando, estudiando el grano del suelo de bambú, y Diana capta un hedor penetrante en el aire, un olor que reconoce. «Dios santo», exclama. «¿Qué es lo que?» Y entonces ve a Carmen. No respiraba, le explica Rafa en un susurro, como si su mujer solo estuviera descansando en medio del suelo de la entrada, con el cabello negro desparramado sobre un charco de su propia sangre, y no quisiera despertarla. «He llamado al 112», añade mientras descruza un brazo lo justo para señalar a los hombres que rodean a Carmen, que está lívida e inerte, con una extraña aureola carmesí formada por la sangre alrededor de la cabeza, pero ha sido todo muy raro. No me acordaba de la dirección. Solo me salía la de casa de mamá, el 31 de la calle Campamento, de Benimamet donde nací. La voz recuerda el zumbido de una mosca. Diana se acerca más a Carmen y siente una pena tan grande que, por un momento, no acierta a respirar. Su vecina parece pequeña y desvalida allí tirada en el suelo, tiene que estar fría, y debe de sentirse muy sola con 3 extraños a su alrededor. Alarga la mano para retirarle el pelo de la cara. «Oiga». El sanitario que tiene más cerca la coge del brazo. «Llévesela de aquí», le pide a Rafa, pero Diana ya está reculando. «Había un accidente en V30, musita Rafa. Por el móvil. Por un puto móvil. 2 horas parado en un atasco mientras mi mujer se desangraba. Tiene pulso pero muy débil», informa uno de los hombres. Rafa se agacha sobre la alfombra con los brazos colgándole a ambos costados. Parece entornar los ojos al ver algo bajo el sofá y se arrastra para cogerlo. Diana ve un móvil, el de Carmen, y entonces recuerda con amargura la pelea de ese mismo día con su amiga. «Será mejor que nos la llevemos al hospital. Estamos perdiéndola». «No». Rafa se derrumba hacia un lado y a punto está de tirar al suelo a su vecina. Se arruga como una flor con el tallo roto, y Diana le hace sentarse en una silla, desde donde clava sus ojos llorosos en los hombres que corren con la camilla hacia la puerta. Diana también llora pero como desde lejos, desconectada del presente. Nada de lo que está pasando es real, el charco de sangre que antes era Carmen, ese atentado contra un cuarto que ella misma ayudó a redecorar, esos hombres ladrando órdenes y aplastando sus botas embarradas contra el bambú encerado. «Fuera de aquí», quiere gritarles, pero ya están metiendo la camilla en la ambulancia. Rafa pega un respingo y sale por la puerta. «Yo voy con mi mujer», grita pero nadie le responde. Las ruedas de la ambulancia chirrían sobre la grava del camino de entrada y la sirena chilla con todas sus fuerzas. Los salvadores de Carmen desaparecen a todo trapo por la esquina camino del hospital, pero por la forma en que se miran, por esa manera de abordar el tema como si fuera una gestión más, Diana sabe que creen que es inútil. Los hombres apenas han salido por la puerta cuando un conjunto de botas viene a sustituirlo a otro, en un continuo ir y venir por el porche ensangrentado. Agentes de policía que rascan la alfombrilla del salón y rellenan bolsitas de plástico con cosas que Diana ni siquiera ve. La conducen hasta la puerta y toman nota de su nombre, la dirección, quién es y qué está haciendo allí, como si fuera ella la que está fuera de lugar entre todos esos hombres con botas de la Gestapo y aliento a tabaco. «Nos pondremos en contacto con usted», le dicen. Diana se queda inerte en el porche de los Ciruela sin saber qué hacer y da un último vistazo por la cristalera del salón, iluminada por las luces de los coches. Estudia las cortinas y los cojines, como si la prueba concluyente estuviese dentro del respaldo duro y gastado del sillón de subasta o remetida por los bordes del sofá. Conociéndola, Carmen habría dejado indicios, y de pronto Diana se convence de que solo ella puede encontrarlos. En la casa suena la melodía de un móvil. Un joven policía pelirrojo se lleva un teléfono al oído.
Eran amigas, vecinas que compartían recetas de masa quebrada, cotilleos y un café con una charla lánguida de vez en cuando un paseo vespertino al centro comercial con las bolsas en la mano. Pero no secretos, hasta ese día. Al cerrar los ojos se le acumulan en la mente las imágenes de esa tarde: sangría, rojo sangre en un vaso, los zapatos color albero de Carmen, el perro despatarrado al lado del fregadero, un pequeño desgarrón en la puerta mosquitera, su propia mano apoyada contra el travesaño de madera, sus pies en la acera, en la calzada, en el camino de entrada de su casa, Carmen en un charco de sangre, el jarrón roto junto a la cabeza, el cuchillo de cocina a pocos centímetros de su mano. Pero hay lagunas, los recuerdos son imágenes rápidas y nítidas de visiones y sonidos, como las piezas de un rompecabezas desperdigadas sobre un suelo resbaladizo y cambiante. No ha habido suerte, oye decir al pelirrojo cuando lo anuncia el resto del cuarto. El encargado del caso llegará dentro de 5 minutos. Se guarda el teléfono y cierra la puerta de entrada con la puntera de la bota. Diana vuelve a toda prisa a su casa, con el latido del corazón retumbándole en los oídos y la respiración acelerada y laboriosa en la asfixiante noche estival. La realidad de la muerte le cala los huesos y le desgarra la piel. Se deja caer en el porche de entrada, se abraza las rodillas y se mece adelante y atrás sobre el vasto cemento recalentado, y entonces le vienen a la cabeza los hijos de su vecina, Tony y Juan, el pequeño, que están veraneando en la Pobla de Farnals con el exmarido de Carmen. Ahora tendrán que quedarse allí, claro, no volverán. Motea con lágrimas el suelo gris del porche. Tanta pérdida, tantos agujeros en el alma, le aceleran el corazón. Últimamente todos los aspectos de su vida se los lleva el viento como pétalos en la brisa. Se siente una espectadora continua, viéndolos volar sin nada entre sus brazos extendidos salvo tallos descabezados de cosas desaparecidas. Decide llamar a Pedro y por un segundo se siente algo mejor. A pesar de lo que le ha contado hoy sobre él, su marido sigue siendo un abogado ejemplar, con los pies en la tierra, por mucho que en los últimos tiempos también se haya convertido en un tallo descabezado más, en otra cosa desaparecida. Diana suspira. Llega tarde de nuevo. Hola. Apenas se le oye entre el bullicio de lo que podría ser un bar de aeropuerto. ¿Dónde estás?, le pregunta, y se oye un rasgueo cuando Pedro se cambia de oído el teléfono. En una reunión. Ha muerto Carmen, le anuncia Diana, que baraja por un momento la idea de colgarle, de dejarlo así sin más, después de soltarle la bomba. ¿Cómo? ¿Que Carmen ha? No, te he oído. Es que... Dios. ¿Que ha muerto? Sí, ha muerto. Ay. Estaba todo lleno de sangre se le traba la voz y calla. Escúchame. Déjame que... Voy a meterte en el bolsillo un segundo hasta que salga vamos, hasta que pueda salir al pasillo y... No, espera. Grita pero ya solo oye la fricción de la tela contra el teléfono. Decide colgar. No son los actos mayores de Pedro lo que le dan ganas de dejarlo, sino más bien los pequeños, como meterla en el bolsillo en medio de una frase, esas cosas que la degradan y la hacen más pequeña, más trivial que un estornudo. Deja el teléfono e intenta encajar los momentos de la tarde, ponerlos en orden. Ha estado allí, ha participado en el día de Carmen, aunque no tiene claro cómo exactamente. Bebió más de la cuenta. Y luego, esa muerte increíble, esa muerte terrible e inconcebible que le ha apuñalado el corazón como una daga. Cierra los ojos e intenta recordar lo último que le dijo a Carmen. Si no se equivoca, fue: no quiero volver a verte en la vida.